algoritmos. ¿Existirán los famosos algoritmos? El día de hoy nos encontramos investigando en las calles qué hay del famoso algoritmo. ¿Será el causante de todas esas innovaciones que están dañando el planeta? ¿O de los robots que nos están quitando nuestros trabajos? Algoritmos. Veamos la nota. Desde el momento que nos despertamos en la mañana, cepillamos nuestros dientes, hacemos toda la rutina para ir a la escuela. Inclusive, si le explicamos a un amigo cómo llegar a un lugar o, por ejemplo, le decimos cómo hacer nuestra receta favorita, allí estamos haciendo algo de programación. Y es que la programación se trata de resolver problemas en la vida diaria. Así que te pido que te suscribas y que te unas al canal, que le pongas me gusta, que actives la campanita y que hagas todas esas cosas para que los videos y los vivos y los directos y todo lo que hagamos acá en este canal puedas enterarte. Así que de una vez empezamos con la clase. Un algoritmo no es más que una lista de pasos para finalizar una tarea. Pero si queremos que un amigo reproduzca esta imagen, nos tenemos que ayudar de ciertos comandos, como mover arriba, mover abajo, rellenar el cuadro de color, mover a la derecha y mover a la izquierda. Es por eso que ahora vamos a indicar algunos pasos para poder reproducirlo. ¿Qué tal si le decimos mover un paso a la derecha, rellenar con color, mover un paso a la derecha, luego mover un paso abajo y rellenar con color? Fácil, ¿no? Muy fácil. Pero ¿qué tal si ahora esa lista de pasos la convertimos en algo llamado programa? Para eso vamos a necesitar de un lenguaje, ¿bien? Es decir, un código. Y ese código, en este caso, lo vamos a expresar a través de símbolos que puedan ser fáciles de seguir para nuestro compañero. Es así como se hacen los programas, es decir, son algoritmos que luego son transformados a un lenguaje de programación. Estamos en la página scratch.mit.edu y vamos a crear, ¿bien? Una vez que estés adentro, lo primero que tienes que hacer es cerrar este cuadro verde porque no lo vamos a usar, eliminar el gatito y directamente verificar el idioma. Una vez que estamos acá, vamos a nuestra carita de gato y vamos a colocar acá Dot, ¿bien? Este es el personaje que vamos a utilizar y me encanta porque tiene muchísimos disfraces, es decir, tiene dot A, dot B, dot C y dot D. Especialmente si lo quiero hacer caminar, pues este es el personaje. Una vez que ya estamos acá, vamos a código y vamos a empezar a programar. Lo que tiene este juego es que vamos a usar esta opción, bien, en donde vamos a usar el lápiz, es decir, vamos a dibujar. Así que nos colocamos en eventos y vamos a arrastrar el bloque de hacer clic en la banderita verde. Luego vamos a movimiento y colocamos el bloque de la posición, es decir, las coordenadas. ¿Y en dónde lo vamos a colocar? En 0, 0. ¿Qué significa 0, 0? Que está en el medio, ¿bien? 0, 0 significa que mi personaje va a estar en el medio. Y también le voy a decir que el estilo de rotación, aquí vamos a fijarlo bien, que el estilo de rotación sea de izquierda a derecha. No, que sea en todas las direcciones, ¿bien? Porque yo quiero que en disfraces, bien, tome todas estas direcciones que está acá. Una vez que ya yo elegí esto, voy a lo que es lápiz y voy a colocar el bloque de borra todo. Bien, ese es uno de los primeros bloques que tengo que colocar. Luego tengo que fijar el color del lápiz y acá yo dije color del lápiz, ok, y yo lo voy a fijar en un color más o menos como fucsia. Ahí vamos a ver si consigo el color fucsia o el color medio pink, violeta. Ahí va. Sí, creo que ese me gusta muchísimo. Así que luego voy a fijar el tamaño, bien, del lápiz. Fíjense que aquí dice fijar color del lápiz, bien. Fijar color del lápiz a cambiar tamaño de lápiz. Por 1, no. Le voy a colocar por 50, bien.
y luego voy a bajar el lápiz. Esto es como si estuviera dibujando. ¿Hasta ahora qué hizo? Pues hasta ahora lo que hace son tipo de puntos, ¿bien? ¿Y por qué lo hace en el mismo punto, Jessica? ¿Por qué lo hace en el medio? Y porque, bueno, porque le dijimos que empezara en 0, 0. Yo voy a ver que este 50 es muy grande, así que lo voy a colocar en 20, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Que a ustedes les va a seguir creciendo. Para que no les pase eso, ustedes van a colocar el número negativo, ¿bien? Y ahí se va a empezar a reducir. Así que una vez que ya lo tienen bien reducido, le colocan pues el número en positivo y en esta vez yo lo voy a colocar en 20. Una vez que ya tengo esto, voy hasta donde dice eventos y voy a colocar la flecha derecha. Es decir, que al presionar la flecha derecha pase algo. Así que voy a sacar este bloque de al presionar la tecla espacio 4 veces. Bien, lo que vamos a hacer acá es utilizar el algoritmo de los comandos para dirigir al perro en todas las direcciones. En este caso vamos a colocar, aquí sería arriba, acá sería abajo, acá sería derecha y acá sería izquierda. Sí, señor. Acá vamos a establecer la dirección de cada uno de los objetos. Por ejemplo, si coloco flecha arriba, apuntar en dirección 90, no, porque 90 me es hacia la derecha, así que voy hasta arriba. ¿Por qué? Porque bueno, el bloque me dice flecha arriba, así que yo apunto hacia arriba, por lo cual la dirección es 0. Directamente lo que hago es volver a sacar este bloque y coloco la dirección abajo. Abajo me da alrededor de 180, bueno, alrededor no, es 180 y en la flecha derecha es 90 y con la flecha apuntar en dirección izquierda sería menos 90. Así que ya tengo las direcciones de mi perrito. El tema es que si yo presiono las teclas ahora, ustedes se van a dar cuenta que esto es lo único que hace, ¿bien? Es decir, no se mueve. Aquí yo estoy presionando las teclas, pero no se mueva. Pero para que finalmente se mueva, bueno, hoy estoy, Dios mío, para que se mueva voy a colocar este bloque de mover 10 pasos, bien, mover 10 pasos, a todo el mundo le voy a colocar 10 pasos. ¿Y qué pasa cuando yo lo muevo en 10 pasos? Interesante, ¿no? Empieza a hacer este color. Sin embargo, me parece que 20 es demasiado, así que lo voy a traducir y lo voy a colocar en 10. Bueno, en 10, como les dije, va a empezar de vuelta y fíjense que lo va a hacer como más grande. Entonces ustedes tienen que colocarle el símbolo del negativo, bien, que es la rayita del menos, y allí yo le voy a colocar 20. ¿Para qué? Para reducir el tamaño de lo que está dibujando, bien, porque en realidad yo no quiero que dibuje tan grueso, bien. Así que eso es lo que va a estar fijando. Una vez que ustedes puedan ver este efecto de que el perrito verdaderamente pues dibuja, yo lo que voy a hacer es que quiero que cuando él vaya caminando, bien, vaya arrastrando un color diferente, bien, o sea que no siempre sea el mismo color. Por lo tanto, yo tengo que ir al lápiz, bien, y voy a cambiar el color del lápiz, bien. Cambiar el color del lápiz, bien, voy a cambiar, fíjense ustedes que estoy cambiando solamente el color del lápiz, así que voy a subir esto para acá. Muy bien, voy a colocar aquí, cambiar color del lápiz. No se confundan con cambiar tamaño de lápiz por, bien, ni fijar color. Yo lo que quiero es cambiar el color, bien, que cuando el perrito esté caminando, bien, cambie el color. Voy a mover todo para arriba para que ustedes puedan verlo de una mejor manera y tengamos todo bien ordenado. En la programación es súper importante que tengan todo bien ordenado. Bien, ¿qué pasa si ustedes le colocan 10? Bien, cambiar eso por 10. Bueno, veamos qué pasa.
acá ya yo tengo a mi perrito y fíjense que ahora dibujó una línea más delgada. ¿Pero por qué más delgada? Porque recuerden que yo acá tengo un número negativo, entonces en vez de hacerla más grande la va a ir haciendo cada vez más pequeña. Lo que ustedes tienen que ver es de regularla, es decir, colocarla en el tamaño pues que ustedes quieran, ¿ok? Así que fíjense cómo ya mi perrito está dibujando, pero no sé si ustedes se llegan a dar cuenta que el perrito, yo lo veo primero muy grande, primero eso, y segundo que no está moviendo las patitas, ¿bien? No me está moviendo las patas. Entonces, para que eso suceda, yo tengo que, bueno, primero volver a comenzar. Voy acá en dirección porque lo veo medio torcido, bien, y le voy a colocar estos dos triangulitos, bien, y ahí lo voy a colocar derecho. Luego en el tamaño, la verdad es que 100 me parece un poco grande y le voy a colocar en 80, a ver, en 80, bueno, a algunos 80 es su tamaño preferido, pero yo lo voy a colocar en 60, bien, a mí me gusta más pequeño, de hecho, para que tenga mucho más espacio para dibujar. Y lo que dijimos también es que pues cambiara de disfraz, ¿bien? Recuerden que en disfraces vimos que Dot tenía 4 disfraces y eso es lo que yo quiero que empiece a cambiar. Entonces yo a todos acá, bien, le voy a colocar siguiente disfraz, ¿bien? ¿Para qué? Para que haya este efecto de movimiento para cuando yo esté haciendo el trazo, ¿bien? Así que este bloque lo voy a colocar mucho más pequeño para que ahí se pueda ver todo. Y fíjense cómo ya está quedando nuestro código. Bien, aquí ya directamente voy a empezar a dibujar. Claro, ahora la línea allí es súper delgada, así que le voy a quitar directamente ese negativo y le voy a poner 10. Y me voy otra vez acá. Muy bien, me encanta. Bueno, ¿qué quieres dibujar acá? Hemos hecho el algoritmo de este perro que va dejando trazos de colores, ¿bien? Así que, bueno, anímate tú también a hacer este perrito, que la verdad que está muy divertido, y además pues puedes divertirte con todos tus amigos tratando de dibujar tu nombre o tratando de hacer algún laberinto. La verdad es que está muy chulo y a mí me ha gustado bastante. Lo voy a colocar en pantalla grande para que todos ustedes lo puedan ver y bueno, diviértanse, que está muy divertido. También pueden ir variándoles los colores, y si no quieres que pase esto, digamos que se esconda con los bordes, lo que tenemos que hacer es colocarle, si toca un borde, rebotar, bien, que está en movimiento. Así que acá ustedes colocan, si toca un borde, rebotar, se lo colocan a todas las direcciones, bien, tanto abajo, a la izquierda, a la derecha y arriba, y directamente ustedes van a observar que el perrito, vamos a ver acá, voy a apretar estos dos triangulitos para que no se ponga patas arriba, bien. Ustedes pueden observar que ahí ya no se coloca patas arriba y tampoco se escapa, bien, tampoco se escapa de la ventana. Entonces esto es una buena opción y también como buena práctica para que puedan realizar todos los juegos. Bueno, acá la verdad es genial, podría pasarme horas y horas tratando de dibujar trazos y trazos. Así que comparte con tus amigos y espero que te haya gustado este tutorial y que lo puedas realizar y puedas mandármelo al grupo de Facebook. Bien, el grupo de Facebook está disponible para que yo pueda ver y pueda dejarte un comentario acerca de tu juego. Este juego lo vamos a estar publicando tanto en Facebook como en Instagram. Un gran maker sabe que todo lo puede lograr. También reconoce que la palabra algoritmo es necesaria para poder construir programas, porque los programas son una serie de instrucciones que una computadora puede cumplir. Además, los programas están hechos para resolver problemas y los seres humanos y todo el planeta tienen grandes problemas. Y para eso estás tú, para resolverlo con esa mente creativa y esa imaginación
que ya, desde ya y desde hoy, si estás viendo este video, tienes que crear. Anímate a venir a este mundo digital. Sé un gran maker y un gran valiente de la tecnología. Suscríbete y atento a los directos que hacemos en la semana. ¡Chao!